La senadora de la República, licenciada Ana Lilia Herrera Ansaldo. El oficial mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, licenciado Manuel Cadena Morales. El director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, señor Thomas Bissing Pfeiffer. La presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, doctora María de Lourdes Medina Ortega. El presidente del Congreso Laboral del Estado de México, diputado licenciado Jorge Omar Velázquez Ruiz. El presidente del Congreso del Trabajo en el Estado de México, licenciado José Luis Canchola Arroyo. Y el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de México, licenciado Juan Manuel Martínez Nava. Agradecemos la presencia de secretarios del trabajo de otras entidades federativas, líderes sindicales, integrantes del Comité Estatal de Productividad, servidores públicos federales, estatales y municipales y representantes de los medios de comunicación. Para dar la bienvenida, hace uso de la palabra el secretario del Trabajo del Estado de México, licenciado Francisco Javier García Bejos. Buenas tardes, tengan todas, todos. Con el permiso del señor gobernador del Estado de México, doctor Uriel Ávila Villegas, saludo con afecto al licenciado Alfonso Navarrete Frida, secretario del Trabajo y Previsión Social, presidente de la CONACETRA. Saludo también a la secretaria técnica de esta conferencia, su secretaria Patricia Martínez Kranz, y a todos los funcionarios federales que nos distinguen con su presencia, particularmente al maestro Rafael Avante, al maestro Ignacio Jurí, al ingeniero Manuel Cadena, pues como siempre apoyan al Estado de México. Saludo con gusto a la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Con gran aprecio saludo y reconozco la presencia de mis compañeros secretarios y titulares de las áreas laborales de todo nuestro país. Sean todos ustedes bienvenidos al Estado. Agradezco la anfitrionía del presidente municipal Ignacio Ávila Navarrete. Saludo la presencia de organismos internacionales, de los factores de la producción del Estado de México, líderes sindicales y asociaciones empresariales. Saludo también con afecto a los miembros del Comité de Productividad del Estado de México, funcionarios estatales y sobre todo, muy cumplidamente, reconozco la presencia de los diputados miembros de la Comisión del Trabajo de la legislatura local. Muy especialmente debo hacer reconocimiento y saludo el gran esfuerzo de los funcionarios estatales y federales que han hecho posible que podamos estar reunidos hoy aquí. Gracias de parte de toda la comisión. Amigos de los medios de comunicación. Para el Gobierno del Estado de México es un honor dar a ustedes la más cordial bienvenida a esta segunda sesión ordinaria 2015 de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. Desde el día de ayer nos encontramos reunidos funcionarios de todo el país en este pueblo mágico, Ixtapan de la Sal, con la clara visión de seguir aportando al desarrollo de nuestras entidades a partir del diálogo franco, el debate que enriquece cada idea y propuesta y sobre todo con la convicción compartida de que estamos avanzando en la dirección correcta. Las causas del empleo digno, decente, incluyente y formal en México. Hoy, con satisfacción y orgullo podemos decir los miembros de la CONACETRA que tenemos una conferencia plenamente viva y vigente, que tenemos una organización en donde estamos trabajando de manera coordinada, construyendo una agenda seria en la que todos, debo subrayar, hemos puesto sobre la mesa una contribución valiosa. Cada estado
ha encontrado la puerta abierta de la Federación para hacer de la política laboral una herramienta de desarrollo que nos ayude a enfrentar de mejor manera el reto de vivir en un país joven, en el que trabajar significa al final de la vida una realización personal y familiar. A nombre de todos los miembros de la CONACETRA, hacemos aquí un reconocimiento al decidido empeño del presidente de esta conferencia, Alfonso Navarrete Prida, y al de la subsecretaria y secretaria técnica de esta conferencia, Flora Patricia Martínez Kralze. Muchas gracias por su esfuerzo. Su entusiasmo y guía permanente nos han permitido comprometer el esfuerzo de todos. Aquí estamos funcionarios estatales que hemos participado casi todo el camino y también damos una cálida bienvenida a quienes recientemente han sido nombrados en su encargo. Estoy seguro de que trabajando en equipo como lo hemos hecho hasta ahora, podremos seguir avanzando en esta gran agenda de trascendencia nacional. Celebro también que el subsecretario Ignacio Rubí haya elegido esta ocasión para el día de mañana llevar a cabo dentro de los trabajos de la CONACETRA el primer encuentro nacional de comisiones locales para la prevención y erradicación de trabajo infantil y la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida, causa que nos compromete a todos. También debemos reconocer el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos siempre presentes. Agradecemos su presencia constante y entusiasta en las reuniones de la CONACETRA y también lo reconocemos porque gracias a este acercamiento hemos trabajado en lo local de manera permanente. Amigas y amigos, la historia de la humanidad es la historia del trabajo. Desde las primeras formas de organización hasta la revolución industrial, las personas buscaron convertir su talento en un sustento de vida. La política laboral surgió cuando primero la esclavitud y luego la explotación de los trabajadores obligó a buscar equilibrios nuevos ante panoramas muy complicados. En ese camino aparecieron los sindicatos que defendieron los derechos laborales en medio de conflictuadas relaciones entre los factores de la producción. Así, las autoridades laborales nacieron en todo el mundo como árbitros de un mercado que tendría muchos retos por delante. En los años recientes, las crisis financieras mundiales, convertidas en profundas causantes del desempleo, revelaron la importancia de que la autoridad laboral no fuera meramente un árbitro. El mercado de trabajo no solamente debía de ser regulado y los derechos de los trabajadores garantizados por leyes y tribunales. Ahora también había que reconocer la necesidad de activar el mercado de trabajo de manera creciente y sostenida, incorporando nuevos valores y conceptos, pero sobre todo poniendo en el centro de la política laboral a la persona y su bienestar. En el Estado de México, el doctor Erubiel Ávila Villegas encabeza una administración sensible y humanista. Por convicción, nos ha pedido construir desde la autoridad laboral local una alianza entre sindicatos y el sector privado para privilegiar el desarrollo armónico de los factores de la producción. Sin condiciones, el diálogo social que prevalece nos ha permitido avanzar con un rumbo muy claro. En este estado, tierra de gente trabajadora, reconocemos que el nuevo paradigma de la política laboral rebasa el concepto de la estabilidad del mercado de trabajo. Hoy, todas las variables cuentan, desde el salario y la inclusión, la capacitación y la productividad, hasta la formalidad y el diálogo social, son parte de una ecuación fundamental en la que el gobierno no solo es árbitro, hoy es parte del engrane que mueve y facilita el movimiento de la vida productiva mexiquense. Estoy convencido que esta es una realidad compartida por todas las entidades. Las autoridades laborales enfrentemos un gran reto que no podemos perder de vista. La gente en la calle percibe que las cosas van bien cuando tienen un empleo estable y un salario remunerador, cuando tienen acceso a la capacitación que les permite movilidad laboral y cuando saben que sus derechos están protegidos por un marco legal eficiente
tribunales transparentes. Pero lo más importante, la gente aprecia cuando un contrato de trabajo se traduce más allá de un salario en seguridad social, crédito, salud, vivienda y pensiones. En suma, la gente está bien si tiene un buen empleo. Este reto es más grande si hablamos de los jóvenes. No podemos desperdiciar a la generación más preparada en la historia, mucho menos en este momento que vive México, en donde el empleo juvenil puede motivar el gran salto que podemos dar como nación. De eso se trata hoy la responsabilidad de la encomienda que tenemos. Por eso, los invito a que aprovechemos el ánimo que existe en México para construir un mercado de trabajo que sea el motor de la gran transformación nacional, porque solo así, con trabajo formal y remunerador, habremos de vencer el flagelo de la pobreza y la desigualdad que nos lastima a todos. La CONACETRA es precisamente un espacio que nos permite sumar y nos da la oportunidad de construir en torno al gran reto que tenemos. Sigamos haciéndolo con responsabilidad y congruencia. Sean todos bienvenidos a esta tierra que desde nuestro escudo enarbola la palabra trabajo, como símbolo de lucha permanente, como aspiración legítima y hoy más que nunca como motor para vivir y lograr el grande. Muchas gracias, bienvenidos. Tomen asientos si son tan amables. Realiza la exposición de motivos la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, maestra Patricia Martínez Kranz. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México, señora senadora, señor diputado, compañeros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, señores representantes del sindicato, de los sindicatos del sector empresarial, señores secretarios que conforman la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, miembros de la Comisión Estatal de Productividad en el Estado de México. En esta segunda y última sesión del año habrá de desahogarse en CONACETRA una amplia y muy diversificada agenda que abarca desde las reuniones de los grupos de trabajo hasta la sesión de los presidentes y secretarios técnicos de las comisiones para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de adolescentes en edad de mentir. El día de ayer por la tarde iniciaron los trabajos de la CONACETRA con las reuniones de los grupos de trabajo integrados por los titulares de las secretarías o áreas laborales de los estados, que definieron con sus coordinadores la forma en que habrán de organizarse y su agenda de actividades para los próximos meses. Los temas a abordar en esos grupos de trabajo son comprensivos de la problemática laboral: trabajo decente, formalización del empleo, productividad con beneficios compartidos, capacitación y adiestramiento, certificación de competencias laborales, libertad y autonomía sindical, inspección laboral, profesionalización de los cuerpos de defensoría y aplicación de justicia, entre otros. Por la mañana, el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos nos informó sobre los avances en materia de desregulación del salario mínimo y los trabajos desarrollados por la Comisión Consultiva para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales. El subsecretario Avante abordó el tema de libertad sindical de los derechos colectivos que tutelan los convenios internacionales suscritos por el país, las estrategias para erradicar prácticas que pudieran violentar esos derechos y las obligaciones en materia de transparencia sindical. Su servidora habrá de explicar
el tema del comportamiento de la informalidad laboral en el actual sexenio federal, cómo se impulsó a partir del programa de formalización del empleo de 2013, la formalización de este, y cuál ha sido la tendencia que se está presentando este año en este tema que es sin duda de especial trascendencia para todos los que estamos aquí reunidos. CONACETRA es un espacio propicio para compartir experiencias exitosas. Es por ello que el secretario del Trabajo de la entidad anfitriona presentará un tema que seguramente despertará un gran interés en los asistentes: el Comité de Productividad del Estado de México. El secretario García Bejos ha invitado a los miembros de este comité a estar presente en su exposición para compartir con sus pares las experiencias del mismo. Sin duda, aprenderemos mucho de lo que los empresarios, trabajadores e instituciones académicas de la entidad tengan que decir. Un tema de importancia toral es el del empleo juvenil, preocupación en todos los países y materia de análisis y permanentes discusiones. Para comentar sobre la situación particular de los jóvenes en el mercado laboral del continente, contaremos con la presencia siempre grata y muy bienvenida del director para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, el señor Tomás Ruiz. El maestro Omar Rodríguez Alarcón, coordinador de asesores del señor secretario, habrá de explicarnos la composición de la población juvenil del país y los grandes retos que en materia de empleo para este importante grupo estamos actualmente atendiendo y la manera de mejorar las estrategias para ello. En cumplimiento del acuerdo tomada la pasada sesión de la CONACETRA, celebrada en la ciudad de Coahuila de Zaragoza, para promover entre los empleadores la conclusión de estudios formales de los trabajadores como parte de su capacitación, se darán a conocer los avances que se tienen a la fecha. Daré una breve presentación de lo que hemos venido desarrollando con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos y la manera en que podrían ser capacitados en beneficio de un significativo número de trabajadores formales, particularmente aquellos que aún no concluyen la educación básica. Finalmente, en el último día de esta sesión, se dedicarán los trabajos de las comisiones estatales para prevenir
secretarios de Trabajo, a quienes en meses recientes han sido designados por sus gobernadores para ocupar la titularidad de la cartera responsable de los temas laborales en sus estados. Estén cierto que cuentan con todo el apoyo de la Secretaría del Trabajo. Son 14 nuevos secretarios que están aquí reunidos y que tendrán ocasión propicia de convivir con los diversos funcionarios que también se encuentran aquí presentes y con autoridades que saben de estos temas, y que es un honor aquí tener invitadas y presentes, como lo son la senadora Ana Lidia Herrera Ansaldo, quien se encuentra aquí con nosotros, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, don Basilio González, el director general del Instituto Infonacot, don César Martínez Baranda, y el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Alberto Zorrilla. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sabe que estamos aquí reunidos y me ha pedido transmitir a todos ustedes, en lo particular, a nuestros líderes sindicales en el estado que nos acompañan, sus saludos y una felicitación y reconocimiento sincero por su compromiso, su esmero y su incansable labor diaria en favor de los trabajadores de México. Es por ello que estar aquí en Ixtapan de la Sal, tierra de grandes hombres, de hecho se encuentra con nosotros la mayor aportación que ha dado Ixtapan de la Sal al mundo entero, que es el subsecretario Ignacio Rubí. Es de verdad grato que nos podamos reunir en esta tierra cálida, de gente fraterna, de gente buena en el estado. A mitad de la presente administración federal, el presidente de la República nos ha instruido a todos los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal intensificar los esfuerzos para, de la mano con las autoridades de todas las entidades del país, con un ánimo de colaboración sincero y respeto que exige la pluralidad democrática, afianzar lo que hasta ahora hemos logrado y continuar avanzando para concretar compromisos y objetivos que se trazaron en el Plan Nacional de Desarrollo. No obstante los grandes retos que nuestro mercado de trabajo acumula de muchas décadas atrás, estamos rindiendo buenas cuentas a los trabajadores y a los ciudadanos en estos 3 años de administración, pues se han dado pasos transformadores hacia un mercado laboral más funcional y más digno. Y no lo digo en el sentido protocolario, lo digo con datos, con cifras, con política pública consistente que se expresa en el INEGI, que se expresa en el Coneval, que se expresa en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que se expresa en los estudios que se publican cotidianamente por los centros empresariales en el país y por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que todos coinciden consistentemente en pasos importantes, que es un esfuerzo de todos, de todas las entidades y del gobierno federal, que se han podido dar en un mercado laboral que tiene gran incertidumbre por factores exógenos a la economía y por retos importantes que tenemos al interior del país. Los esfuerzos de colaboración en el seno de esta Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo se han sostenido ya casi 3 años, desde que en febrero del 2013 los titulares de las áreas laborales del país nos reunimos por primera vez en la Ciudad de México para acordar este nuevo marco de construcción de acuerdos. Ustedes recordarán que en ese entonces no había Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo y lo que teníamos era una asociación civil. Asociación civil que significaba que cada vez que hubiera un cambio de titular en cada una de las áreas en cada estado, había que modificar todos los estatutos, y que honestamente no es la figura jurídica conveniente tratándose de órganos y niveles de gobierno que se tienen que coordinar. Y ese fue un primer paso y esfuerzo importante que dimos en el inicio de los trabajos de esta CONACYT. Uno de los primeros compromisos que asumimos y que presenta resultados cuantificables y muy positivos es el abatimiento de la informalidad. Uno de los ámbitos más preocupantes por sus implicaciones en las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. Cuando se inició hace 3 años la administración, por primera vez dimos a conocer el INEGI, la verdadera cifra de la cara de la informalidad laboral. El INEGI tenía como metodología para medir la informalidad a los patrones y consideraba que un patrón que no tenía libros contables pues estaba en informalidad.
Eso daba 14.7 millones de mexicanos en condición de informalidad, cifra bastante manejable si tomamos en cuenta que la población económicamente activa de México es de 50 millones. Cuando la metodología cambió y se ajustó a los criterios de la OIT y ya no se midió la informalidad por el patrón, sino por el trabajador que no tiene prestaciones ni seguridad social, es trabajador informal, la cifra se duplicó. Creció a 30 millones de mexicanos en un mercado laboral de 50 millones. 60% era nuestra tasa de informalidad y así simplemente un país normal, donde todas las reformas económicas, tributarias, sociales, crediticias solamente impacten al 40% de los trabajadores, un país normal. Sobre ese tema estructural había que trabajar y por ello se suscribió un convenio que fue atestiguado por el presidente de la República con cada uno de los gobernadores de las entidades federativas y del Distrito Federal, donde se señaló la tasa de informalidad real en cada estado, los sectores donde esa tasa de informalidad es mayor y compromisos y metas mínimas para trabajar en conjunto en severos programas de inspección, no con la idea de sancionar, sino de promover la formalización del empleo y que éste creciera y le diera al país su verdadera dimensión. Se firmó en julio de 2013. Esto y otras acciones de política pública importantes de reformas estructurales transversales que van dirigidas hacia lo mismo, como es la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes, propició que pudiéramos medir una política pública como se debe de medir, por resultados. Y una política pública es exitosa en cualquier ámbito cuando ataca un problema estructural que tiene años en decadencia, que cada año acumula un punto más del problema. Y esa política pública no solo detiene el problema estructural, sino lo empieza a revertir, la política pública empieza a dar resultados. A 3 años de distancia se han reducido casi 3 puntos de informalidad laboral. Y es consistente el dato porque si ustedes ven las altas al Seguro Social, están teniendo más formalización y puestos de trabajo que crecimiento económico. El dato de la disminución es consistente con el dato del aumento a la migración a la formalidad. Esto hace un país más justo. Esto lo hace un país más incluyente. Esto hace que los satisfactores de bienestar se alcancen más fácil por la familia, porque el ingreso alcanza para más en la medida que tienes prestaciones y seguridad social para ti y tu familia, entonces avanzas cualitativamente. Por eso es tan importante el paso hacia la formalización del empleo. La CONACETRA ha tenido un papel central en la ejecución de políticas públicas en materia laboral, no solo en la definición del problema, sino en su concreción del resultado. Esto es lo que nos hace reunirnos aquí. Volver a analizar el tema de la informalidad. Y si vemos el dato de octubre, marca un hecho de análisis. Se frenó, se ha detenido esa migración a la formalización de puestos de trabajo, que si bien no marca todavía una tendencia, es algo que nos debe de poner a platicar preventivamente en esta reunión. Como presidente de la CONAGO, le solicitaría amablemente analizar el tema al seno de la CONAGO y valorar si fuera pertinente relanzar un nuevo compromiso de convenio de formalización de empleo, con metas, con diagnóstico que ahora es mucho más claro, con prevención de trabajo infantil, con aumento en formalización y posibilidades de remuneración, que estoy seguro sería en beneficio de todos. Y usted con su liderazgo, señor gobernador, al interior de la CONAGO, podría analizarse y suscribirse ampliamente con todos los gobernadores. Valdría repasar un poco lo que hemos hecho a lo largo de la constitución de la CONACETRA. En 2014 nos reunimos en Yucatán. Ahí se acordó que los secretarios del trabajo o responsables de las áreas laborales en los estados presentarían propuestas para definir criterios en materia de la subcontratación, del llamado outsourcing, que como ustedes saben, el outsourcing es como el colesterol.
teme ver cómo erradicamos el colesterol malo y dejamos que las líneas de producción con la especialidad que tienen que tener las autopsias funcionen para lo que están hechas. De esa manera, se discutieron los criterios que después fueron adoptados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que han dado certidumbre a nuestro mercado laboral, y por primera vez en México contamos con una legislación que lo regula y con criterios de ejecución que avanzan en el sentido de protección a los trabajadores y en beneficio real de las empresas en outsourcing. Y eso lo hicimos en Mérida, en la primera reunión. La CONACETRA se reunió por segunda ocasión en Manzanillo, Colima. Ahí discutimos otro de los temas más complejos pero ineludibles: el incremento al salario mínimo y de los ingresos a los trabajadores. Y muchos gobernadores y titulares, como es el caso del Distrito Federal, empujaban esta idea: cómo desvinculamos al salario mínimo de todas las unidades de cuenta altamente inflacionarias que lo habían anclado, que lo habían detenido en el crecimiento económico y desde luego en la merma al poder adquisitivo de los trabajadores. Hoy estamos a punto de lograrlo, que salga de Cámara de Diputados como Congreso Constituyente, que pase a los estados y que tengamos por primera vez un salario mínimo no regido por variables inflacionarias. Y hemos ido más allá, y por eso digo, es política constitucional. En este país todavía hace un mes, poco más, había trabajadores mexicanos de primera y de segunda. En este país, en pleno siglo XXI, teníamos todavía dos zonas económicas. Para no ir muy lejos, sé que la gran mayoría de las mujeres aquí no habían nacido, pero en 1962, en este país había 111 zonas económicas, 111 salarios, no hace mucho. Un acto de justicia, sin inflación, fue que a la par que desvinculamos el salario mínimo, unificamos un solo salario mínimo en todo el país. Y sin esperarnos a que la inflación y la desindexación se dé, por primera vez este año vamos a tener desde 1976 aumento en el poder adquisitivo del salario mínimo, 5.1%. Es esa política a la que me refiero, la política que detiene una tendencia negativa, que hizo que en 30 años perdiéramos poder adquisitivo y poder adquisitivo y poder adquisitivo, aquí fue un poco más en 40 años, y que tuviéramos 74.5 de poder adquisitivo mermado a la clase trabajadora en salario mínimo, y que por primera vez este año, con todas las dificultades económicas, tenemos 5.1% al cierre del año de crecimiento del poder adquisitivo, sin inflación y sin haber tocado el tema de las variables inflacionarias, que todavía no se da. Y eso se logró porque también en la CONACETRA se trató de manera seria y objetiva el tema de los salarios mínimos y cómo poder hacer la reunificación de zonas económicas. Yo quisiera decirles que estamos esperando que se pueda aprobar esta reforma, que la CONASAMI, órgano constitucional autónomo, donde el gobierno tiene un solo representante, los trabajadores 11 y los patrones 11, y que además ha sido más democrático ahora porque las formas de elección permitieron que mayores sindicatos participaran y tuvieran acceso, aquí lo saben algunos, a sillas en la CONASAMI para discutir. Está lista prácticamente, según me he informado, y espero que esa información sea cierta, para que se desindexa y empecemos a medir con el otro criterio que ha permitido que se recupere el salario mínimo, que es el tema de la productividad laboral. La productividad laboral, dato consistente en este país, aumentó este año en 1.6%. El año pasado 1.8%. ¿Qué significa? Significa que el primer dato de medición es el Foro Económico Mundial, que por primera vez le da a México desde hace 30 años que entró China a la Organización Mundial de Comercio, y que íbamos perdiendo un lugar en esas cifras de calificación que le dan al país. Significa que por primera vez el país brincó en el pilar laboral 7 lugares hacia adelante. Era el pilar más débil para el Foro Económico Mundial, nuestro pilar laboral. Significa, por tanto, que algo se está haciendo mejor y
Que eso algo que se está haciendo mejor tiene que tener otro dato consistente, la disminución en los accidentes de trabajo, sobre todo en la siniestralidad mortal en los accidentes de trabajo, que es la fórmula indirecta de medir la productividad. En la medida que el trabajador está más seguro y trabaja en mejores condiciones, la productividad prácticamente aumenta y empiezan a reducirse los costos. Hemos tenido casi un 30% de baja en la siniestralidad de accidentes fatales y mortales en promedio, y hemos tenido un aumento en la productividad de 1.6, con una recuperación de poder adquisitivo de 5.1%, cerrando áreas geográficas sin inflación y sin que se haya modificado la ley. Eso es política pública consistente. Se le debe mucho a los esfuerzos de cada estado de la CONACETRA, y hay que decirlo con toda claridad. La mejor manera de reconocerlo es decirles gracias. Yo terminaría diciéndoles que tema importante y sensible tendrá que ser lo que se tocó en Coahuila en la reunión que tuvimos este año, que tiene que ver con la eliminación de los contratos de protección, con el respeto a los recuentos, con el tema de la autonomía sindical en la mejor expresión de la autonomía sindical, que es su libertad. Y que aquí también tendremos que hacer política consistente, que se demuestra con respeto. En este país cumplimos ya 25 meses sin una sola huelga de jurisdicción federal. Desde 1917, en que se publicó el artículo 123, con el derecho de huelga constitucional, derecho que bien ganado lo tienen los trabajadores de México, llevamos 25 meses sin una sola huelga. ¿Qué significa? Significa que no solo las grandes empresas, que siempre tienen muchos mecanismos y que no se miden por salario mínimo, esas se miden con estándares internacionales, con el México competitivo, muchas de ellas están asentadas en el territorio mexiquense, muchas en el corredor Lerma, en el corredor Valle Cuautitlán-Texcoco. Significa que hasta las pequeñas empresas, las de 10, de 12 trabajadores, de 8, no han tenido capacidad para resolver sus problemas, ni una sola ha ido a la huelga, lo que se traduce en que hemos conservado la cuenta de empleo, lo que se traduce es que la política pública en materia del Servicio Nacional de Empleo ha sido bien aplicada por los estados, a donde se requiere y con quien se requiere. Este tema de evitar y erradicar los contratos colectivos, que se suscribió un convenio, se suscribió un desplegado, hay que profundizarlo. Ojalá podamos platicar. Lo primero era dar el salto cualitativo a la formalización, y ahí vamos certificando habilidades, mejorando la productividad, desvinculando salarios mínimos, conservando paz laboral e incrementando los salarios o no
no es la fórmula. Yo les diría que aquí se tiene que analizar qué ha pasado con los aparatos Belfar que se compraron, que son para medir las habilidades laborales. Falta. Y que esos aparatos tienen que funcionar y funcionar bien, para que los servicios nacionales de empleo en cada una de las entidades coloquen mejor a mejores mexicanos más capacitados en sus habilidades y se ayude a las historias de vida individuales. El Servicio Nacional de Empleo ha colocado 4.200.000 personas con nombre y apellido en estos 3 años, reconocido por el BID y el Departamento del Tesoro norteamericano, y tenemos que seguir en esa tendencia. Lo mismo, y sería el último tema, en la inclusión laboral. ¿Qué pasa con los discapacitados? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Y qué pasa con los adultos mayores en materia de empleo? Y ese es un tema del cual también hay resultados consistentes. La OIT nos reconoce que de 3.038.000 niños que decía el INEGI hace 2 años, ya casi 3, que había en México trabajando ilegalmente, 3.038.000 niños, hoy quedan 2.500.000. El país ha hecho un esfuerzo para erradicar del trabajo infantil 500.000 niños. Nos quedan 2.5 millones de razones para seguir trabajando consistentemente. Pero ahí está el resultado. Ahí nos hemos metido al trabajo agrícola infantil, que es donde más se da esta circunstancia. La protección de jóvenes, de adultos mayores, que con cifras se darán a conocer más de 100.000, y de discapacitados, que ya cumplimos la meta que nos comprometimos con la ONG, de colocar a más de 35.000. Y vamos a la mitad. Podemos fácilmente otros 35.000, fácilmente. Yo les agradezco mucho el tiempo que me han dispensado, señoras y señores secretarios, líderes sindicales, presidium y señor gobernador del Estado de México y presidente de la CONAGO. Los retos son muchos, hay mucho trabajo que hacer, tenemos que trabajar más para que más gente trabaje. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Escuchemos el mensaje y declaratoria inaugural por el doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Tomen asiento, por favor. Muy buenas tardes. Quiero primeramente dar la bienvenida. De hecho, esta es su casa. Es un mexiquense distinguido, un amigo entrañable, asociado Alfonso Navarrete Prida, secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República. Siempre es muy grato, amigo secretario, poder recibirlo aquí en su casa en el Estado de México. Y sobre todo, agradecerle todo el apoyo que nos ha brindado a nuestros paisanos, a los mexiquenses, en diferentes rubros, a través de los señores subsecretarios, subsecretarios aquí presentes. Gracias, maestra Patricia Martínez Trans. Gracias al señor Rafael Adrián Avante Juárez, a mi paisano y también mexiquense distinguido, y especialmente un vecino de Iztapan de la Sal, distinguido Ignacio Rodríguez Salazar, mi compañero de cámara de Tula, quien le guarda un afecto muy especial. Quiero también agradecer la presencia de otros paisanos, los paisanos afortunadamente en este trabajo sirven a todo el país con inteligencia, con profesionalismo, con ética. La verdad que el Estado también la apoya mucho. Y les comparto a las presentes. Me da mucho gusto nuevamente saludar a don Manuel Cadena Morales, que es el mayor de la Secretaría del Trabajo, que fuera mi jefe, como secretario general de gobierno, a quien le he aprendido mucho, pero mucho desde entonces. A la fecha sigue siendo un gran consejero y más que como ser mayor, le reconozco como maestro, muy amigo. Gracias, don Manuel, por todo su apoyo. Quiero saludar y dar la bienvenida al señor Tomás Lissing, representante de la Organización Internacional de Trabajo. Muchas gracias también por su respaldo. Amiga senadora de la República, María Ansaldo, señor presidente del Congreso Laboral,
diputado Jorge Omar Velázquez Ruiz. Quiero también agradecer la presencia de la presidenta de Cámaras y Asociaciones Empresariales, la doctora María de Lourdes Medina Ortega. Señoras, señores dirigentes sindicales, les saludo con mucho afecto. Al representante de la OCDE, al señor representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los funcionarios del Gobierno de la República, de la Secretaría del Trabajo, a todos sean bienvenidos a su casa, Esteban de la Sal, al presidente municipal Ignacio Ávila Navarrete y a sus servidores. Da mucho gusto recibirles en este bello pueblo mágico. Felicidades a Jesús Javier García Bejos, secretario de Trabajo, por ser un buen anfitrión. Espero no le dé quejas. Javier, al terminar me voy a quedar para escuchar que también nos está atendiendo. Y doy la bienvenida muy especialmente a las secretarias, secretarios de trabajo de las diferentes entidades federativas que hoy amablemente nos visitan. Estamos muy contentos. El Estado de México, Esteban de la Sal, se viste de gala con la presencia de todos ustedes. Especialmente quiero agradecer la presencia de la gobernadora, secretaria de Trabajo del Gobierno Federal, licenciada María. Muchas gracias por su presencia. Amigas, amigos, yo siempre he dicho que la vida, la actividad política, la actividad pública es de resultados. Todo se mide a través de los resultados concretos. Yo quiero expresar mi reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto, al señor secretario de Trabajo y Previsión Social, por los logros y los resultados concretos que se han tenido para bien de nuestro país en materia de política laboral. Para empezar, en 2014 la productividad laboral se aumentó 1.4%. Pero hay que recordar que desde hace 20 años esta productividad estaba cayendo un punto porcentual. Esto fue permanente, fue constante, y por primera vez tuvimos este crecimiento. Es importante decirlo, y lo digo con muchísimo respeto, pero de 2000 a 2006 se perdieron 500,000 de empleos. Se incrementaron, tuvimos pérdida de empleo. De 2006 a 2012 se ganaron 11.180. En estos 3 años del gobierno del presidente Peña Nieto y con el liderazgo del amigo secretario de Trabajo, se han generado 1.7 millones de empleos. Ahí están los resultados concretos, claros. También destaco lo que ya refería el señor secretario en su momento. Este año los salarios cerrarán con 5.1%, secretario, por encima de la inflación. Un resultado, un logro muy concreto. Me queda muy claro que esto se logra gracias al trabajo y a la participación de todos. El presidente Peña Nieto, el secretario del Trabajo, trabajan en equipo con el concurso de las y los empresarios. Por eso reconozco a los dirigentes de organizaciones empresariales y industriales aquí presentes, que juegan un papel muy importante y le apuestan a México, invierten en México, generan una paz social y laboral. Se ha logrado gracias a la colaboración, la participación, también hay que destacar, de los dirigentes y de la clase trabajadora de nuestro país. La paz social, la paz laboral que vive México, que vive también el Estado de México, es gracias a la voluntad, a la generosidad, a la disposición de sus dirigentes sindicales. Este dato, señor secretario, que usted recordaba que en 25 meses no hemos tenido una huelga de Comisión Federal, es un dato realmente muy importante y nos dice claramente que vamos por el camino correcto, que México va avanzando por el camino correcto con la participación del sector productivo, del sector laboral, con el liderazgo del presidente de la República y con la generosidad y el profesionalismo del secretario Alfonso Navarrete Prida. Comparto, señor secretario, que también aquí en el Estado de México
llevamos 38 meses sin huelga de jurisdicción estatal y también me aprovecho para agradecerles a mis amigas y amigos dirigentes sindicales, nacionales, estatales, su apoyo en esta materia. Hemos trabajado también en equipo gracias a ustedes y hemos logrado en estos 4 años de gobierno una inversión de 12.130 millones de dólares. De hecho, la Secretaría de Economía hace unos meses nos ubicaba como la entidad con la mayor inversión extranjera directa que hemos podido concretar. Hemos generado 304.000 empleos formales y el Estado de México ha aumentado su productividad en un 3.7% según datos de un estudio denominado México ¿Cómo vamos? Y hoy por hoy, gracias al apoyo de todos, en este año 2015 hemos generado más de 80.000 plazas formales, somos el tercer lugar a nivel nacional. Insisto, esto no lo logramos solos, lo logramos trabajando en equipo. Por eso celebro este encuentro nacional de secretarias y secretarios de trabajo con la orientación de la autoridad federal y el apoyo de la autoridad federal para poder seguir creciendo. Hemos hecho mucho, hemos logrado mucho, gracias a todas y a todos los mexicanos, pero claro que todavía falta todavía mucho por hacer. Por eso, hoy quiero informarle al señor secretario y decirle que con mucho gusto como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en la próxima asamblea ordinaria y la plenaria que tengamos, con mucho gusto lo invito formalmente, además que habré de plantear que estos temas que usted ha referido, el relacionado a la productividad, a la formalidad laboral, sean temas que permanentemente estemos abordando con una metodología y con un seguimiento concreto. Así es que lo voy a llevar como acuerdo, como punto de acuerdo a la CONAGO y desde luego con la colaboración de los secretarios del trabajo habremos de hacer nuestra tarea. Muchas gracias. Llevaremos también, señor secretario, el tema que usted abordó con gran tino, es el relacionado al fomento del empleo juvenil. Debemos apostarle a nuestros jóvenes, debemos fomentar el empleo juvenil con estímulos fiscales para empresas, con apoyos concretos a los jóvenes, con formación técnica y es importante que hagamos todos la parte que nos corresponda, así es que lo habremos realizado. De hecho, le comparto al secretario, amigas y todos, que recientemente, y agradezco el saludo a los diputados locales aquí presentes, aprobó el Congreso un estímulo fiscal para las empresas que contraten jóvenes recién egresados del Tecnológico, de las escuelas del Estado de México o de otras entidades. Esto pues va a incentivar desde luego en el sector empresarial la posibilidad de contratar más jóvenes y claro, todavía falta mucho por hacer, pero lo comparto con muchísimo gusto. Y vengo de una reunión donde nos encontramos con el patronato del Teletón, asistimos varios gobernadores, varios gobernadores, sus gobernadores a nivel de gobierno y acordamos impulsar, señor secretario, una iniciativa que está llevando a cabo el Consejo Nacional de Hombres de Negocios, de Mujeres y Hombres de Negocios, para que también podamos lograr la inclusión y que personas con discapacidad puedan estar cada vez más incorporadas al sector laboral, a la formalización, a la formalidad laboral y habremos también de hacer lo que nos toque, reformar la legislación, impulsar políticas, que esto nos permita, este tema también que habremos de llevar formalmente a la CONAGO. Y para terminar, quiero ser el secretario desde la trinchera de la CONAGO y también hacer el compromiso por lo que refiere el gobierno del Estado de México de trabajar más rápido, más duro, con mayor entrega para alcanzar el distintivo de México sin trabajo infantil y cumplir de esta manera con los compromisos internacionales. Amigo señor secretario de Trabajo, le solicito que sea tan amable de hacerle llegar al señor presidente de la República
la felicitación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de sus paisanos mexicanos también, por esta gira internacional que va concluyendo con mucho éxito. Me llena de orgullo ver cómo el presidente de la República, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, ha tenido logros muy importantes en el ámbito internacional con diferentes jefes de Estado del G20, de diferentes organizaciones internacionales, y que eso se traduce en mayor inversión y en poder promover a nuestro país como un verdadero país de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo. Así es que desde la CONAGU habremos de poner la parte que nos toque para seguir respaldando esta política que impulsa el presidente Peña Nieto en materia internacional y de atracción de inversión para nuestro país. Que sea para bien del trabajo, sea para bien de los ciudadanos que representamos en las 32 entidades federativas. Y si ustedes me permiten, pues procedería sus cosas a realizar el acto protocolar de declaración inaugural. En este bello pueblo mágico de Ixtapan de la Sal, siendo las 13 horas del día 19 de noviembre de 2015, tengo el alto honor y les agradezco de declarar formalmente inaugurada la segunda sesión ordinaria 2015 de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, esperando a que contribuyan con el crecimiento de este importante sector. Bienvenidos, esta es su casa y disfruten esta bandera. Muchas gracias. Invitamos a los